las dos fuentes de poder cargando una batería. Bien amigos, bienvenidos sean todos a otro video más de su canal Tecnodata. Hoy por aquí con estas fuentes de poder. Estas son dos fuentes de poder recicladas de unos CPU viejos. Y con esta vamos a crear lo que es un cargador de baterías para automóviles, motos, baterías de estas recargables, que esta por ejemplo es de una lámpara, pero vean que es de 12 voltios igual. O cualquier batería de 12 voltios que ustedes tengan, que sea como esta de ácido y plomo, que es el mismo material con la que están hechas, o es el mismo tipo de batería que usan las motos y los vehículos. Lo primero que tienen que saber es que para cargar una batería necesitamos, esas baterías son de 12 voltios, necesitamos que la carga que nosotros le vayamos a suministrar, el voltaje sea de un poquito más de 12 voltios para que ella se pueda cargar. Entonces vemos que aquí la fuente de poder se alimenta con corriente alterna y nos entrega corriente continua, que recuerden que las baterías funcionan con corriente continua, no le pueden poner alterna porque las van a dañar. Y entonces la fuente de poder hace ese trabajo, transforma la corriente alterna en corriente continua, y por aquí, por estos ramales, por estos cables que están detrás de ella, nos entrega, como que dice, uno nos entrega 12 voltios y 20 amperios, la otra nos entrega 5 voltios y la otra 3.3. Entonces con una sola fuente de poder nosotros podemos hacer lo que es ese cargador de batería, y lo que hacemos es que le hacemos una modificación ahí en la tarjeta electrónica, le cambiamos una resistencia y eso va a permitir que vayamos aumentando este voltaje de 12 hasta 13 voltios, 14 voltios más o menos. Pero es más complicado y por este momento, por este video no nos vamos a centrar en este, sino que vamos a aprovechar que tenemos dos fuentes de poder. Vean, aquí tenemos las dos fuentes de poder y vean que tiene una salida de 12 voltios, de 5 voltios y de 3.3. Y esta tiene igualmente una de 12 voltios, una de 5 voltios y una de 3.3. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a conectar en serie la salida de 12 voltios de esta fuente de poder con la salida de 3.3 voltios de esta de aquí abajo. Entonces entre las dos me van a sumar 15 voltios aproximadamente. Lo primero que tenemos que hacer es probar la fuente. Y vean, aquí está donde va la conexión de la fuente de poder. Aquí abajo conectamos y la alimentamos. Entonces vean que aquí ya trae un fan, un ventilador, y vean que no empieza a girar. Esto pasa porque esta fuente de poder solo arranca si está conectado este conector, valga la redundancia. Este es un conector que va a la tarjeta madre de nuestro CPU. Entonces lo que tenemos que hacer es que buscamos el cable verde, y este cable verde necesita una señal. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que puentear, unir el verde con uno de estos cables negros. Y bueno, yo lo voy a hacer con este cablecito. Voy a generar un puente para que encienda. Entonces lo que hago es que busco la posición del cable verde. Vean que aquí está, corresponde a este que está aquí. Vean que aquí está el verde y corresponde a este que está aquí. Entonces coloco una punta aquí y la otra la voy a colocar a un cable negro, que es justo este que está aquí al lado. Sería el de aquí de al lado. Entonces lo que hago es que conecto el verde y el negro. Ahí ya está listo el puente. Entonces nos venimos aquí atrás y vean que allí está el ventilador girando. Vamos a desconectarla para mostrarles. Lo quito y vean que se detiene el ventilador. Entonces estas dos fuentes que están aquí funcionan de esa manera. Entonces ya sabemos que tenemos que hacer un puente. Bueno amigos, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos, con ayuda de un tester, este tester que tengo aquí, vamos a identificar cuál es la salida que nos entrega 12 voltios en esta y cuál es la que nos entrega 5 voltios en esta, 3.3 voltios, para que la suma de estos dos nos dé el suficiente voltaje para cargar la batería. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos nuevamente a encender esta fuente de poder. Recuerden que debemos conectar el cable verde con un cable negro para que tengamos voltaje, o sea, le mandemos la señal a la fuente de poder y ella empiece a funcionar. Ahí ya está funcionando. Entonces vamos a colocar el tester en medición de corriente continua. Recuerden que tiene que ser continua porque él se alimenta con alterna y nos entrega continua. Entonces lo colocamos aquí y vamos a ir buscando aquí cuál es el que nos entrega 12 voltios. Ven que aquí tenemos dos amarillos y dos negros. Entonces medimos un amarillo con un negro, un cable negro, y vemos que ahí tiene 11 voltios. Medimos el otro amarillo con negro y vemos que ahí tenemos 11 voltios. Entonces eso me indica que este es
la salida de 12 voltios. O sea, pues tenemos 12, 5 y 3. Esta es la que más se le acerca a 12. Puede ser que el tester no esté midiendo precisamente, pero esta es la de 12 voltios. Entonces aquí tenemos 12 voltios. Vamos a medir alguna otra salida que ya tenga suelta por aquí. Vean que aquí tiene uno negro y uno rojo. Los tiene juntos. Esta la cortaron previamente. Y vamos a medir a ver qué voltaje nos entrega esto. Vean que ahí nos entrega 3 voltios. 3 voltios. Pero bueno, ya conseguimos lo que necesitamos, que era 12 voltios. Ahora necesitamos buscar en esta cuáles son los cables que nos entregan los 3.3 voltios para que la suma de las dos nos haga 15 voltios y podamos conectarlo a la batería. Bien, aquí ya tenemos lo que es la otra fuente y aplicamos la misma. Vean que aquí también está apagado lo que es el ventilador, o sea, está apagada la fuente de poder, y vamos a buscar aquí en el ramal lo que es el cable verde, que es este que está aquí, 1, 2, 3, 4, y al lado está un cable negro. Entonces lo conectamos aquí y listo, ya puenteamos. Ahora vean el ventilador ahí girando. Entonces ya aquí la tenemos prendida. Entonces vamos a buscar entre todos estos cables cuál es el ramal que me entrega los 3 voltios. Recuerden que ya aquí conseguimos el de 12 y ahora vamos a buscar el de 3. Lo buscamos igual como buscamos el otro. Tester, medición de corriente continua, y procedemos a buscar lo que es el voltaje que necesitamos. Entonces medimos aquí tenemos 4 cables, medimos rojo con negro, que son los primeros que tenemos aquí, rojo. Aquí tenemos 4 cables, vean, tenemos 2 negros, rojo y amarillo. Entonces vemos qué voltaje nos entrega aquí y vean que allí nos entrega 3 voltios, menos 3 voltios, porque lo estamos midiendo mal. Quiere decir que cuando nos marque así, negativo, quiere decir que estamos poniendo el negativo en el positivo y el positivo en el negativo. Este es el positivo y este es el negativo. Entonces negro es negativo y rojo es positivo, al igual que aquí. Entonces ahí nos debería medir sin el negativo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 3 voltios. Entonces ya tenemos identificado que el negro es el negativo y el rojo es el positivo de los 3 voltios que tenemos aquí. Entonces ya aquí identificamos 3 voltios. Bueno, ahora vamos a probar este, que son los mismos colores del otro. Entonces ya sabemos que el negro es negativo y si es igual que la otra nos debería medir 12 voltios esto. Vean que nos mide 10, que son los 12 voltios, porque aquí ninguna nos indica 10 y 10 es el más cercano a 12. Entonces aquí esta nos entrega 10 y esta 3. Entonces la que necesitamos es rojo con negro. Entonces ya tenemos identificados los cables que vamos a usar para conectar estas dos fuentes en serie y conectarlas a la batería. Aquí tenemos las dos fuentes de poder que vamos a conectar y recuerden que aquí en la primera que medimos, este era el que nos daba 12 voltios, ¿verdad? Amarillo y negro, pero por aquí conseguí uno suelto que también me mide los mismos 11 voltios que me medía la otra. Entonces negativo aquí, positivo aquí, y nos debería medir allá arriba los 11 voltios. Bueno, ahí nos midió los 11, vean. Entonces como tenemos estos ya sueltos, lo vamos a aprovechar y no vamos a dañar este conector. Recuerden que lo vamos a conectar en serie con el rojo y el negro, que son los 3 voltios. Bueno, aquí ya tenemos los cables identificados, los de la primera fuente y los de la segunda fuente, y ahora vamos a hacer una conexión en serie para que sumemos los voltajes y podamos llegar al voltaje requerido para cargar esta batería, esta señorita que está aquí. El negro es el negativo y por lo tanto este amarillo es positivo y este rojo es positivo. La batería, ustedes ven aquí, tiene uno rojo y uno negro, positivo y negativo. Entonces nosotros necesitamos conectarle un positivo y necesitamos conectarle un negativo, que es por donde le vamos a entregar el voltaje para que ella se cargue. La conexión en serie la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a conectar un negativo con un positivo, que sería este el caso. Voy a descubrir un poquito más este cable para hacer una mejor conexión. Entonces bueno, aquí tenemos el negativo y aquí tenemos el positivo. Vamos a conectarlo aquí. En este caso voy a hacerlo así porque es un video demostrativo de lo que pueden hacer con dos fuentes, que pueden hacer un cargador. Vamos a colocarle cinta aquí, esta cinta aislante, para protegerlo. Quedan estas dos puntas, negativo y positivo. Entonces si nosotros prendemos estas dos fuentes
y medimos este 2 voltajes, medimos este voltaje que nos está entregando por aquí, debería entregarnos la suma de los 2 voltajes. Ya conectamos las dos, tenemos los dos puentes. Entonces ahora solo falta que midamos con el tester. Entonces lo ponemos aquí, no sé si se ven ahí, voy a ponerlo aquí, ahí se ve. Y nos venimos con la pinza. Entonces, negativo, positivo. Positivo es este amarillo y negativo es este negro. Vean ahí, tenemos 16 voltios, que son la suma de las dos fuentes de poder. Vean, ahí las conectamos en serie y nos están entregando 16 voltios. Si yo mido al revés, me va a medir los mismos 16, pero con el negativo antepuesto a lo que es la medición. Vean, entonces sabemos que está bien. Entonces ahí ya nos están entregando el voltaje que necesitamos, bueno, es más del voltaje que necesitamos, y este voltaje lo vamos a reducir colocándole un diodo rectificador. El diodo rectificador, por su composición, cuando uno lo coloca en serie, o sea, lo vamos a colocar en el cable que va hacia el positivo de la batería. Esto que está aquí es un diodo, vean que aquí tiene una franja y él permite el paso de corriente en una sola dirección, o sea, de aquí hasta allá. Eso quiere decir que siempre va a estar pasando corriente hacia allá, pero nunca va a dejar pasar carga desde allá, de la batería hacia lo que es nuestro cargador. Supongamos que se va la luz, entonces esto ya queda sin corriente, sin voltaje, pues, o sea, no va a estar mandándole voltaje, no le va a estar mandando corriente a la batería, y entonces la batería va a enviar la carga de regreso, pero como le vamos a tener un diodo rectificador en el positivo, no va a pasar lo que es la corriente y no va a descargar la batería, y a su vez nos va a servir para bajar ese voltaje. Ya ustedes van a ver que cuando soldemos esto va a haber una caída de tensión, una caída de voltaje, y no nos va a entregar esos 16 voltios que nos entrega, sino que nos va a entregar menos. Si vemos que es mucho, le ponemos otro diodo rectificador y lo dejamos en unos 14 voltios. Lo que vamos a hacer ahora es alargar estos cables. Vamos a colocar un cable aquí y uno aquí para hacerlo más largo y que pueda llegar a la batería. Aquí tengo los dos cables que voy a usar. Este lo voy a usar como negativo, este marrón, y lo que hago es unirlo aquí. Y este, que es un cable que se usa para tierra por sus colores, lo voy a usar para el positivo. Entonces lo voy a unir aquí, este positivo y este negativo. Entonces vamos a encintar y vamos a conectarlo a lo que es la batería, pero primero le vamos a colocar, como les dije, un diodo rectificador para que disminuyamos el voltaje y que la batería siempre se cargue y no que ella se descargue. Entonces lo que vamos a hacer, que esta es la línea positiva, la vamos a interrumpir. Vamos a cortar aquí, sacamos un poquito de cable de aquí y sacamos cable también de aquí. Estos son los dos puntos. Este es el mismo cable que va hacia el positivo de la batería, vean que viene del amarillo, y aquí vamos a soldar el diodo en esta dirección, así de esta manera. Lo soldamos aquí y lo soldamos aquí, que nos quede así en serie en el cable positivo que va hacia el borde. Bueno amigos, aquí ya terminamos de soldar lo que es el diodo. Vean que aquí está el diodo en el cable positivo y aquí tenemos lo que es el cable negativo. Esto que tenemos aquí es la batería. Entonces vamos a medir a ver cuánto voltaje nos está entregando ahora. Ponemos el tester aquí, lo tenemos ya en medición de corriente continua, vean ahí. Ponemos aquí, entonces una punta al positivo y la otra al negativo. Negativo, positivo. No sé si observan allí que está midiendo 15 voltios. Si lo invertimos, vamos a tener los mismos 15 voltios, pero con el signo negativo. Entonces con el transistor, con el diodo rectificador, le bajamos un voltio. Si queremos bajarle otro, solamente le instalamos otro diodo rectificador ahí mismo en serie. Y como mecanismo de protección, pueden colocarle un fusible como este. Estos son los fusibles que usan los vehículos. Este es de 15, pero yo recomiendo que sea uno de 10. Hay de 10, hay de 15, de 20, de 25. Ustedes le colocan uno de 10 y ese de 10 le va a funcionar perfectamente para el uso que se le va a dar cargando la batería de un carro. Ya que si esa batería está mala y el consumo de voltaje es infinito, entonces se van a recalentar los cables. Y para evitar cualquier accidente, cuando llegue a 10 amperios, si el sistema llega a 10 amperios, entonces esto lo que hace es que se abre. Vean que él está conectado aquí por un alambre pequeño, un alambre fino. Él se abre, se parte y deja de pasar lo que es corriente hacia la batería. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se conecta? Bueno, entonces vean que tiene dos patas, igual que colocamos el diodo. Así como hicimos el diodo, cortamos el cable y una punta la soldamos aquí y una punta la soldamos aquí. Él quedaría así. De esa manera ustedes protegen el sistema. Entonces ahora lo que vamos a hacer, aquí tenemos las dos fuentes funcionando,
tenemos el voltaje y lo que vamos a hacer es conectárselo a esa batería. Entonces yo voy a alargar un poquito más los cables para darle vuelta allá, ya que no cuento con unas pinzas, pero lo ideal es ponerle unas pinzas. Entonces voy a alargar los cables y ya vuelvo con el video. Ya los alargué y lo que voy a hacer es conectarlo aquí. Aquí tenemos el positivo y aquí tenemos el negativo. Entonces en este caso ya ahí deberíamos estar pasando carga hacia lo que es la batería. Entonces con el tester, medición de corriente continua nuevamente y a ver si se ve, y medimos nuevamente allá a ver el voltaje que está entregándole a la batería. Lo ponemos aquí en los pines de la batería y vemos que está entregándole 15 voltios a la batería. Vamos a desconectarlo, a desconectar este de aquí y vamos a medir la batería, a ver cuánto tiene la batería. Corriente continua nuevamente y medimos positivo y negativo. Vemos que la batería tiene 0.05, es una batería que está descargada. Conectamos aquí el positivo y conectamos el negativo. Vamos a colocarlo más acá. Entonces tenemos positivo y tenemos negativo. A ver si la podemos colocar un poco más acá para que se vean las dos. Allí tenemos las dos fuentes de poder cargando una batería. Recuerdan que la batería tenía 5 voltios y aquí le estamos pasando carga. Vamos a esperar un rato y volvemos a medir la batería sin los cables. Le desconectamos los cables y veamos cuánta carga tiene. Bueno amigos, entonces vamos a desconectar lo que es la batería para proceder a medir nuevamente el voltaje. Vamos a ver cómo va la carga de nuestra batería. Ponemos aquí corriente continua y procedemos a tomar la medida. Positivo, negativo, y vean cómo aumentó a 9 voltios el voltaje de la batería. Estaba en 5, ahora va en 9. Entonces eso quiere decir que nuestro cargador de batería está funcionando correctamente. Y bueno amigos, entonces así damos por finalizado este video. Vean cómo con dos fuentes de poder, solamente identificando lo que son las salidas de voltaje, conectamos en serie, pusimos el diodo rectificador y a cargar su batería. En este caso, esta es la batería de prueba, pero la pueden usar por una batería de una motocicleta, para la batería de un automóvil, y le colocan el fusible que les dije. Si quieren bajar el voltaje para que la carga sea más lenta, entonces lo que hacen es que le suman otro diodo rectificador o le ponen uno más grande que consuma más voltaje, que nos dé más caída de tensión. En este caso yo lo hice de esta manera para cargar la batería un poco más rápido. Y bueno amigos, de verdad espero que el video les haya gustado, que hayan aprendido. Cualquier duda que tengan, déjenla aquí en los comentarios, déjenme una pregunta en los comentarios aquí del video, yo con gusto les responderé. Suscríbanse al canal, que de esa manera me apoyan a mí para poder seguir haciendo este tipo de videos. Denle me gusta al video y bueno, compártanlo con sus amigos, vean mis demás videos. Y bueno amigos, espero que estén muy bien y hasta la próxima.